Se han cumplido los primeros 180 días de esta gestión de gobierno del presidente Luis Arce, del vicepresidente David Choquehuanca y su partido el MAS. Evaluaremos lo que ha sucedido con tres de los periodistas más conocidos e influyentes de Bolivia, Carlos Valverde, Mario Espinosa y Tufí Ares. Gracias, como siempre, por acompañarnos en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Gracias. Dedicaremos este episodio a evaluar los primeros 180 días de la gestión de gobierno y para iniciar tenemos una presencia muy importante. Conversaremos con Carlos Valverde, quien es un conocido periodista de radio, de televisión, de redes, también documentalista y escritor, un protagonista de lo que pasa en nuestro país. Estimado Carlos, muchas gracias por participar en este episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Con todo gusto, Óscar, a la orden. Carlos, han pasado 6 meses desde que Luis Arce y David Choquehuanca asumieron la presidencia y la vicepresidencia. ¿Cuáles son las principales características del gobierno que hemos visto en este primer periodo? A ver, yo lo noto muy confrontador. Creo que lo primero que hay que mirar es la parte política, ¿no? Si Evo Morales era un hombre del socialismo del siglo XXI, muy radical en muchas cosas, no es menos cierto que era bastante más pragmático, más mirando a Lula, digamos. Lula lo había recomendado a Evo Morales, le había dicho, con el tiempo uno logra cosas. Está en más de un escrito por ahí. Y tengo la impresión de que Luis Alberto Arce, porque de Choquehuanca uno no sabe qué pasa, él vive soñando con que le reconozcan que es el descendiente del último Inca, aunque no lo crea, porque parece un chiste, pero es verdad. Él piensa que él es el descendiente del último Inca. Pero Luis Arce creo yo que es una especie de Hugo Chávez, sin el liderazgo de Hugo Chávez, pero es tremendamente radical y no concerta con nadie, él derrota y creo que va hacia eso. Entonces el país no puede estar yendo bien cuando vos tenés un hombre que está bien, ha ganado con el 55%, pero el 55% es democrático, es voto de gente en la calle. Probablemente la respuesta se acabó Evo Morales, pero todavía esto sirve, el populismo masista. Por eso te digo, creo que se va a radicalizar mucho más todavía. Arce en ese sentido es peor que Evo Morales. Carlos, y eso contradice la imagen que ellos mostraron en la campaña electoral, tanto Luis Arce como David Choquehuanca, y sobre todo la imagen que buscaron proyectar en los discursos del acto de posesión cuando asumen la presidencia y la vicepresidencia. ¿Qué queda de esa imagen o básicamente fue lo que utilizaron para llegar a estos espacios? Pero es que yo no creo que haya sido así, Óscar. Si vos te fijas, el discurso de ambos fue confrontador. El de Choquehuanca es una posición indigenista, altiplánica, aymarista por encima de cualquier cosa, anteponiendo y sobreponiendo absolutamente todo a ese pensamiento que él tiene, que uno no termina de entenderlo, porque, hombre, el mundo ya no está para disquisiciones de ese tipo, y Arce salió a golpear de entrada. Creo que la esperanza de la gente era que tengan un discurso mucho más conciliador, y se han quedado con una que otra palabrita, pero si vos te fijás, desde el primer día, cárcel, persecución, todo el tiempo, y además esto de intentar borrar el fraude primero y el golpe de Estado después, pero además armado y hecho por ellos, me cae a mí como que la gente no leyó bien lo que decían tanto Arce como Choquehuanca. Yo lamento ser la única voz por ahí que soy discordante de todo esto, pero yo no noto una gran cosa,
vos sos especialista en economía y en estas cosas, y seguramente también te das cuenta que cuando él dice hemos reducido el desempleo, y pareciera de que es alguna acción de gobierno la que reduce el desempleo y no la inercia en la que va yendo esto de que como no se hacen, como no se toman medidas radicales contra el COVID, hay más gente en la calle, hay más trabajo en la calle, el cuentapropista vuelve a trabajar y a esa gente es a la que están comenzando a considerarla entre la reducción. Pero esto no es porque hay un plan de gobierno, porque hay una estructura estatal que está trabajando en eso. Así que yo lo veo que esto es mucho más político que otra cosa. Cuando logren, si logran sentarle la mano a toda la oposición, seguramente pensarán en qué van a hacer en economía. Carlos, y en ese contexto, ¿qué marca a esta gestión la detención y cómo se lo hizo y cómo se la mantiene de la expresidenta Yanine Áñez y los exministros Coimbra y Guzmán? Mira, la Unión Europea lo ha marcado muy claramente. Yo creo que la Unión Europea ha sido muy clara en esto. Es un abuso lo que se ha hecho y no es correcto nada que está tratando de imponer el gobierno. Lo escuché a Andrónico Rodríguez y no me quedó otra que reírme de pretender. No, la Unión Europea no hizo nada. En realidad fue la Iglesia la golpista y uno se la imagina a la Unión Europea atada de manos, ¿no es cierto? Y dejándola a la Iglesia que golpee, dejándolo a derechos humanos que golpeen, dejándolo al Parlamento que golpee, dejándolos a las fuerzas sociales que también estaban ahí que golpeen, y la Unión Europea no. La Unión Europea ha salido a decir su verdad y la ha dicho de una manera que realmente es preocupante porque el mundo comienza a mirarnos de otra manera. Y lo peor de todo es que Evo Morales va a parecer bueno si esto sigue así y Arce sigue con sus caprichos. Seguramente Evo Morales va a parecer bueno. Carlos, y hablando de Evo Morales, no hay duda que Luis Arce es el presidente, pero ¿cuál es el rol y cuál es la influencia que tiene Evo Morales en esta gestión de gobierno? ¿Quién tiene el poder? A ver, el poder en el Estado lo tiene Luis Arce. No tengo ninguna duda. Evo Morales intenta tener un poder en el partido. Se me antoja, ¿sabes qué? Díaz-Canel con Raúl Castro. El poder simbólico lo tenía Raúl Castro, pero el poder político lo tiene Díaz-Canel en este momento. Y yo tengo la sensación que, fíjate vos que fueron corriendo algunos empresarios cruceños desesperados por la situación. Hay que entenderlo eso, mal lo que hicieron, pero hay que entenderlo. Salen corriendo a hablar con Evo Morales y Evo Morales no ha podido tener una sola reunión con Arce para tocar el tema de las exportaciones y de estas cosas. Y eso ha quedado ahí. Cada uno está arreglando como puede con ministerios y con todas estas cosas. Evo Morales intenta esa visita le daba un airecito que respire, porque si vos revisás, el único rol que tenía Evo Morales era el de organizar un evento político del movimiento al socialismo de aquí 3 meses. Después no encontrabas absolutamente nada. Y Evo Morales anda gritando por donde puede ahora contra la Unión Europea, contra el uno y contra el otro, pero es porque no tiene espacio en el gobierno. Yo estoy convencido de que el que manda en el gobierno y aún sin lograr generar credibilidad en la gente, es Luis Arce Catacora. Él es muy duro, además, es muy duro y es poco contemplativo. Él va a hacer bolsa al oriente porque además nos odia, no tengo ninguna duda sobre eso, y no le va a temblar el pulso cuando le toque repartir las tierras del oriente y cosas como esta. Evo Morales en eso va a quedar chico, siendo que Evo Morales no fue ningún santo. Eso debe quedar claro. Carlos, y dentro de la explicación que nos das, ¿cómo ves la relación de poder entre
Luis Arce, presidente, y los movimientos sociales que sí tienen control de varios ministerios, y hemos visto incluso cómo con relación al Ministerio de Desarrollo Rural, si bien han ido cambiando las personas, todos pertenecen a la misma organización que es la que los designa. Ahí los interculturales, porque eso es lo que hay que destacar, los interculturales se han impuesto y Arce tiene un trato con ellos y no por la vía de Evo Morales. Y tiene que tenerla porque los interculturales están en todo el país y son numerosos y son muchos porque al final de cuentas, si vos buscás qué son los interculturales son unos híbridos unos híbridos políticos que inventó, no sé en qué categoría, ni García Linera debe haber pensado mucho en la idea esta de los interculturales. Intercultural es un tipo que estando trabajando en una feria en Oruro logra $500 para ahorrar y se junta con 60 personas más, arman una comunidad intercultural en la Chiquitania cruceña, van al INRA, hacen los trámites, pagan de a $500 cada uno, se vienen aquí a Santa Cruz y de ahí les designan un lugar en la Chiquitania, tipos que no se conocían, que no habían visto nunca. Unos son carpinteros, otros son vendedores de jugos, otros tienen otro oficio y se juntan y son interculturales. Y uno se pregunta, ¿qué híbrido político es este? ¿En qué categoría? Claro, uno tiene el problema de que es más estructurado en cuanto a las categorías de clases o estas cosas, porque fue cercano, digamos, a la lógica marxista de moverse, pero y entonces uno tiene que entender que los interculturales están en el norte, en el sur, en el este y el oeste, están en Pando, llegaron a Pando y el poder que tienen y que se ha ido disminuyendo en Pando porque el gobierno finalmente no les cumple y al final de cuentas cuando ellos ya tienen su tierra, su cosa, ya comienzan a pensar por cabeza propia, ya no por el interés. Entonces, yo creo que los interculturales, que son los más fuertes de todos ellos, tienen un fuerte acercamiento con el presidente Arce, hasta el punto que no los vota, y no los vota porque no los quiere tener de amigos y los quiere tener más de amigos de él que ellos con Evo Morales, cosa que puede no estar pasando en el aspecto de la Censur CB y esas cosas y cocaleros, que ahí sí vos podés distinguir que hay una fuerte presencia de Evo Morales ahí todavía. Claro, es quizás la fuerza de movilización que tienen los interculturales y yo diría casi su control sobre las principales carreteras del país, alrededor de las cuales están asentados, ¿no? Carlos, mencionaste algo de los sentimientos de Arce hacia Santa Cruz. ¿Cómo ves que va a ser la relación del presidente Arce con relación al departamento de Santa Cruz? Ya es una situación fregada. Fíjate que no logran... Logra más Johnny Fernández porque su condición de clase, digamos, clase media popular, ellos han hecho una lectura muy lógica. Johnny Fernández en este momento debe ser la persona más popular que hay en Santa Cruz y probablemente la persona más querida que hay por lo menos en la zona capitalina, en Andrés Ibáñez, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Johnny Fernández, lo popular está muy contento con él. Y el movimiento del socialismo lo ha visto a tal punto que ha designado ya un ministro para que hable con él. Pero Luis Fernando Camacho, con 55%, con la fuerza que tiene, con los comités cívicos detrás, pero de clase media alta, apuntando más a eso, no logra una reunión con nadie importante en La Paz. Y eso te está demostrando que hay que ningunearlo hasta que baje un poquito la cabeza. Le va a ser difícil porque Camacho es tan soberbio como él, así que no sé en qué irá a quedar. Pero de todas maneras, ahí yo siento que el gobierno nacional le falta respeto a Santa Cruz. Y en este contexto, Carlos,
¿cuáles debieran ser o son los principales desafíos entonces que tiene la oposición democrática y cuál debiera ser la actitud que debiera demostrar en estas circunstancias? A mí me gusta lo que hace la oposición democrática en el Parlamento, hasta donde puede. Destaco el trabajo más de comunidad ciudadana que de Creemos, aunque la veo bien a Sentarrec. Claro, tiene experiencia política, la veo bien a Sentarrec, lo veo bien a Bazán, y para de contar, lo veo muy, muy disparado a Gutiérrez, el presidente de la brigada parlamentaria. Creo que le falta pensar más y hablar menos. Lamentablemente pareciera de que nos queremos quedar con esto que no es ya la característica del cruceño. El cruceño es pensante, es inteligente, es trabajador, es de iniciativas impresionantes. Uno mira el resto del país y uno ve iniciativa aquí, crecimiento aquí, con todos los problemas que tenés, seguís creciendo y seguís haciendo cosas. Si los parlamentarios miraran lo que hace el sector privado y fueran capaces de trasladarlo a lo político dentro del Parlamento, vos nunca eras un tipo que llegabas a manotear la mesa. Y sin embargo, cuando te paras, te lo digo así, porque hubiera puesto de ejemplo en cualquier caso, cuando tenías que pararte firme, te parabas firme y sabías negociar a partir de lo que tenías atrás. Estos no están mirando lo que tienen atrás, no se dan cuenta de que la responsabilidad de ser parlamentario cruceño es que tenés que defender un modo de vida, tenés que defender un modelo productivo, tenés que yo no creo que se llame modelo cruceño. A ver, el capitalismo no es modelo cruceño y la forma de producción de Santa Cruz es capitalista, 100%. No, pero es que no hay que decirlo. ¿Cómo no vas a decir? Si es capitalista nomás, pues, ¿no? Entonces creo yo que los parlamentarios, no sé si era, y te pregunto a vos, ¿vos pensabas en lo que tenías atrás y lo que tenías que defender y a quién estabas representando? Claro que sí. Obviamente Bueno, el peso de ser representante del departamento es muy grande. claro, eso es lo que tendrían que hacer. Si lo llegan a hacer así, vas a ver vos que le va a dar dolores de cabeza al gobierno cuando aceleren cuando deban y anden en segunda marcha cuando deban para tener más fuerza. Cuando vos vas cuando vas en quinta y vas a agarrar una curva, ya nos pasó en una carrera, se pasó de tercera a quinta y el auto se volcó porque fue sin arrastre, sin agarre. Así que yo sé que este momento de segunda marcha y no de quinta. Estimado Carlos, muchísimas gracias por tus criterios, los cuales como siempre son muy valiosos y un honor para nosotros que hayas participado en este espacio digital. Muchas gracias. Cuando querrás, Oscar. Muchas gracias a vos. Gracias, Carlos. Continuamos con este episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Estamos evaluando los primeros 180 días de esta gestión del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. Conversaremos con una persona muy conocida y que además ha acompañado la historia del país desde el periodismo durante los últimos 40 años. Me refiero a Mario Espinosa, quien actualmente dirige el Café de la Mañana en Radio Fides. Tiene una amplísima experiencia periodística en radio, prensa, televisión. Ha sido Premio Rey de España de Periodismo, 2 veces Premio Nacional de Periodismo y ha producido, entre otras cosas, más de 100 documentales junto a Carlos Mesa. Muchas gracias, estimado Mario, por participar en este espacio digital. Óscar, gracias. No, de verdad, gracias. Me causa un poquito de sonrisa el hecho de que Óscar me esté entrevistando. Yo he debido entrevistar a Óscar Ortiz unas 10, 12 veces en estos años, cuando era presidente del Senado, luego como ministro, en fin, de todo, cuando era candidato. Me causa un poquito de
de gracia. Es interesante saber que gente tan valiosa esté haciendo periodismo, ¿no? Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Y yo siempre también agradecido por todas esas entrevistas en las cuales siempre fui tratado con el mayor respeto. Mario, han pasado 180 días de esta gestión de gobierno. ¿Cómo evalúa lo que han hecho tanto el presidente como el vicepresidente, Luis Arce y Choquehuanca, con relación a lo que ofertaron en la campaña e incluso con lo que anunciaron en sus discursos de posesión? 180 días ya. Mira, el Goni solía contar un chiste, es algo regionalista, pero ni modo. Decía que una persona le habían dado 3 meses de vida. Y entonces el médico le dijo para consolarlo: ¿quieres prolongar tu vida mucho tiempo? Sí, le dice, ¿qué debo hacer? Cásate con una cochabambina, te va a parecer eterno. Y entonces a los bolivianos le han debido decir: mira, están con problemas de desaparición, están con problemas serios, si elijan a Arce y a Choquehuanca les va a parecer eterno. Me parece que ya son muchos años. ¿Será porque en realidad me he acostumbrado al presidente Arce y a Choquehuanca como ministros? Los dos son los ministros en la historia que más tiempo han estado al frente del gabinete. Pero bien, más allá de la anécdota, creo que están bailando con una fea o feo a la que no están acostumbrados. A Luis Arce sobre todo y David Choquehuanca, pero sobre todo Arce, ha estado acostumbrado a la jauja, ha estado acostumbrado a recibir muchísimos recursos y disponer de los recursos que sean necesarios. Cuando Evo Morales le pedía una cancha acá, 10 acá, tal camino acá, etcétera, él no tenía más que firmar el decreto. Ahora es distinto. Me temo que Arce está manejando un discurso que en realidad le impide ver las arcas del gobierno, y eso es terrible, terrible. No debe haber un castigo más grande en esta circunstancia que haber sido quien manejó las arcas y llegar allá y encontrarlas vacías. Claro, lo fácil para el gobierno es decir, el anterior gobierno. Tengo datos muy fehacientes de que las cosas se pusieron muy, muy mal el 2018. Ya estaba muy delicado. Y Choquehuanca, claro, Choquehuanca es más animista, ¿no? Esa sección de la religión donde te indican que todo tiene un alma, todo tiene un espíritu, pero no se vive de eso para nada. Él piensa apoyarse en eso. Ese es un diagnóstico que hago que seguramente es muy, muy pesimista, Oscar. Mario, y durante estos 40 años ha conocido, seguramente no solo observado, sino analizado a tantos presidentes y además ha tratado directamente con ellos. ¿Cómo ve, hablando exclusivamente del presidente Arce, el desempeño que él ha tenido ya como presidente? Me gustaría saber si es un poco lo que esperaba de él, tenía otras expectativas. Tengo 2 ideas. La primera es que tengo la impresión de que Arce se sacó la lotería sin haber comprado ni un número. ¿Y cuál es la lotería? El haber estado ahí ese día en Buenos Aires y Arce y el presidente Evo Morales, en vez de hacer la continuidad de un gobierno indígena con Choquehuanca, agarró y le dijo, no, con Choquehuanca tengo diferencias, que sea Arce, que lo conocen, etcétera. Pues se sacó la lotería. Pero lo peor en esta circunstancia es que él, durante sus 14 años, tengo la impresión que se hizo un traje a medida que hoy le queda grande. Y entonces, me imagino que está añorando sus años por el Ministerio de Finanzas, porque si bien la situación en este instante no es la UDP, no es el momento de la UDP, porque me ha pedido Oscar que haga un recuento de los anteriores gobiernos, lo de la UDP fue, es decir, para el olvido, no quisiera volver ni en chiste, no estamos en los niveles. Es más, cuando Paz Estenssoro dicta el 21.060, fue un momento muy, muy duro, pero la economía empezó a marchar. Ya después con Jaime Paz, con el propio Sánchez Lozada, las cosas mejoraron. Y con Evo Morales tuvimos jauja, pues,
Tuvimos un momento muy grande muy importante de crecimiento económico, pero no era su mérito. Ahora vamos a tener que sufrir dos cosas. Uno, la pandemia, y dos, la situación económica expresada en descontento. Porque no se olviden lo que está ocurriendo en Colombia, no se olviden lo que ocurre en Chile, no se olviden lo que ocurre en la Argentina, y en este instante por ahí Brasil nos sigue en todo. ¿Qué es? Es protesta generalizada. La gente no quiere pagar impuestos. No quiere pagar impuestos, pero quiere todos los bienes y servicios. Y el gobierno quiere que todos paguen impuestos, o casi todos en el caso de nuestro país. ¿Para qué? Para dar pega a sus comilitones. Yo creo que estamos en una encrucijada en lo económico, sumada a la pandemia, sin mucha salida. Mario, y usted mencionaba al vicepresidente, decía que era una circunstancia distinta, pero a mí me gustaría también que nos ayude a entender cuál es el rol que está teniendo el vicepresidente Choquehuanca, porque sorprende mucho que aparezca tan poco. Es verdad que en los anteriores 14 años el ex vicepresidente Álvaro García Linera quizás tuvo un poder, una influencia en el gobierno que no tuvieron nunca los vicepresidentes anteriores, pero incluso comparando con otros vicepresidentes anteriores, la falta de, por así decir, protagonismo del vicepresidente Choquehuanca es muy notoria, ¿no le parece? Sí, hay que recordar lo que dice la Constitución. La Constitución señala que la única tarea que tiene el vicepresidente, al margen de ser presidente del Congreso, que no la ejerce en verdad, es la de reemplazar al presidente. Esa es la única tarea que tiene. Entonces es una cuestión muy anodina. Ya habíamos escuchado, hay un libro de Mariano Baptista, La Quinta Rueda. Ya habíamos escuchado a Jaime Pazamora, que decía de Hernán Siles Suazo: el presidente no me manda ni a comprar pan. Tuto Quiroga lo sufrió a Hugo Banzer como vicepresidente, lo sufrió en serio, con un desprecio olímpico. Y en el caso de Carlos Mesa, por ejemplo, tuvo que asumir una situación, primero de enfrentarse directamente a Gonzalo Sánchez Lozada cuando los muertos empezaron a descontrolarse, y después reemplazarlo efectivamente. El tema es que lo estamos comparando a Choquehuanca con Álvaro García Linera, y Álvaro García Linera tiene una personalidad muy fuerte. Es decir, era el ideal complemento de Evo Morales en esos momentos, y a pesar de que sembró muchas dudas, él tenía ese discurso extremista, ese discurso duro, ese discurso equivocado muchas veces en las sumas, pero tenía una gran personalidad, no hay duda. Y entonces él podía presidir el Congreso, dar órdenes, llamarlo al ministro de Finanzas y decirle qué es lo que hay que hacer, aconsejarlo al presidente. Es decir, era una suerte, sin olvidarme de que Evo también tiene una personalidad muy fuerte. Entre los dos hicieron el gobierno de El MAS, que tuvo que gozar la jauja, y que no sé si hubiera aguantado el problema que tenemos hoy, y que tuvo el gran drama de no haber aguantado la presión pitita. Se escaparon ambos, ¿no? Entonces, las grandes personalidades que uno puede estar describiendo en este instante contrasta con la huida vergonzosa que tuvieron ambos. En todo caso, Choquehuanca, me imagino, está cumpliendo una labor que dicta la Constitución. Un discurso esotérico por allá, reemplazar al presidente, que viajó una sola vez, muy discreto, porque creo que sus actitudes son también muy discretas. Mario, y con tantas décadas de conocimiento y de experiencia observando cómo se maneja el poder en el gobierno nacional, ¿cuál es su criterio sobre cómo está distribuido en el poder en esta gestión de gobierno? Porque si bien tenemos un presidente y un vicepresidente, que usted ya los analizaba, se nota que hay también una influencia muy fuerte del partido, del MAS, de sus movimientos sociales, la presión del expresidente Morales y sus exministros por influir en el gobierno. ¿Cómo usted observa estas circunstancias, que yo las encuentro, desde mi punto de vista, muy distintas a los que pueden haber sido otros gobiernos?
La verdad que este es un gobierno corporativo y el gobierno corporativo son compartimentos estancos donde uno lo mira con resquemor al otro. Una cosa son los, los mineros, por ejemplo, que tienen su cuota, los choferes tenían su cuota. Entiendo que el alto tiene sus cuotas, los interculturales, no sé de dónde sacaron esas cosas, tienen sus cosas. Pero es decir, le hace un homenaje a la plurinacionalidad de este gobierno, teniendo cuotas por acá, que todos se miran con resquemor. Tuvimos el ejemplo del ministro, el ministro que lo han llevado incluso a la cárcel, hombre. Es decir, es un momento, en otras circunstancias podían haber hecho un espíritu de cuerpo. No, hubo un momento de decir, salió, qué bien, ¿por qué? Porque no es nuestro sector. El gobierno dejó de ser indígena, bueno, no sé si lo sé, fue, claro, la presencia de Evo Morales, asumiendo que es indígena, en el primer gobierno del MAS, tenía su lógica, venía de un extracto humilde, indígena, ok, lo aceptemos así, pero hoy no. Arce no es indígena, ni mucho menos, es un clase mediero. Choquehuanca sí, pero Choquehuanca ya hemos dicho que pasa a ser la quinta rueda del carro. Y entonces el gobierno se convierte en un gobierno corporativo donde tiene su representación en todo lado, sobre todo en Cochabamba, con los interculturales, pero también en Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz, hay una representación muy fuerte. Por mucho que haya ganado Camacho y la gente esté con otra mentalidad, hay todavía una representación. En La Paz no les digo. En La Paz es y en todo el altiplano del occidente del país es muy fuerte. Y en ese contexto, indígenas no veo mucho. Veo un florero por ahí que es la ministra de Culturas, pero eso es todo. Los demás, clase media, sin mayor preparación en muchos casos, y en algunos casos lamentable, pero lamentable. Esperaba mucho más, Oscar, la verdad, esperaba mucho más de este gobierno, pero lo malo es que cuando no tienes partido, ¿qué es un partido? Yo recuerdo a Guillermo Lora explicándome con Chuis que era un partido hace 45 años. Hay partido porque hay ideología. El MAS no la tiene. 2, hay partido porque hay caudillo. El MAS lo tiene, sí, pues está fuera de la presidencia. Y hay partido porque hay aparato. Y el aparato está muy disgregado. Tengo mis dudas de que esto esté funcionando como funcionó los primeros 12 años de gobierno de Evo Morales, que se debe simplemente a la presencia de un caudillo como él y que no ha tenido hasta este instante la posibilidad de un reemplazo. Mario, usted mencionó La Paz y obviamente La Paz como ciudad y sede de gobierno y el departamento que la alberga es importantísimo y decisiva en la política nacional. ¿Qué implica para el MAS y para este presidente, para esta gestión de gobierno, el que pocos meses después de haber ganado las elecciones nacionales pierdan la alcaldía del Alto de una forma que seguramente no tenían previsto, la alcaldía de La Paz y la gobernación de La Paz? Bueno, La Paz es lo más veleta del mundo. Es decir, me recuerda mucho al tango Amores de Estudiante. Hoy un juramento, mañana una traición. Es así La Paz. La Paz ha sido adenista, ha sido condepista, ha sido movimentista, ha sido mirista, ha sido de todo La Paz. La Paz sí que va de un vaivén a otro. ¿Por qué? Porque es muy emotivo, seguramente, muy emotivo. Y se cansa muy rápido de quien esté, seguramente porque la sede del gobierno está acá, pero lo miran al presidente, a cualquiera que sea, con cierto resquemor. Y entonces, por esa cuestión de veletismo o de Contreras, agarran y dicen, no, Eva Copa, no, Iván Arias, no, Santos Quispe. Y entonces, no sé si es rebeldía, en verdad me estoy preguntando si es rebeldía o es únicamente una cuestión emotiva donde creo que en el fondo del asunto, Oscar, la verdad es que
deberíamos tener un gobierno en Sucre, la verdad. Me van a matar los paseños. Van a decir, es el colmo, claro, antipaseño. Pero creo que nos ha hecho mucho daño a los paseños tener la sede del gobierno acá. Porque es la sede de las revoluciones, de los encuentros. Alguien quiere reclamar algo y vayan a La Paz. Claro, nos ha dado muchas pegas, no tengo duda. Nos ha dado muchas pegas. No a mí, por si acaso, nunca he trabajado para el Estado, pero nos ha dado miles de pegas. Pero tengo la impresión que La Paz es el monumento al veletismo, no sé, rebeldía podría ser, pero creo que definitivamente La Paz es rebelde a su modo, no está nunca conforme con nada y creo que en esta última elección ha votado por Arce, no ha votado por Arce, ha votado por Carlos Mesa, la ciudad, pero el departamento ha votado por Arce por miedo, porque pasamos muy mal, Oscar, en noviembre del 2019. La pasamos muy mal, porque estábamos a punto de entrar a una guerra civil en serio, de agarrarnos a tiros entre todos. Y hubiera sido muy grave. Ya lo hemos tenido, ya hemos sentido momentos durísimos el 71 acá, el 21 de agosto. No llevamos a la guerra civil, pero fue muy duro. Pero también estuvimos en la guerra federal, los paseños, con el ejército constitucionalista de Alonso peleando aquí, muy cerca, y agarrándonos a tiros. Tuvimos miedo, creo que nos queda ese miedo al enfrentamiento. Pero de todas formas creo que tampoco le podemos rehuir a un enfrentamiento, lo que sería muy grave. Recuerdo en este instante una palabra de Walter Guevara Arce, una frase terrible de Walter Guevara Arce. Cuando vino la Revolución Nacional del 52, él dijo, el enfrentamiento no solo era inevitable, era necesario. Y me estoy preguntando cuán necesario es nuevamente tener que enfrentarnos. Estimado Mario, le agradezco muchísimo por la franqueza de las respuestas, por la generosidad de aceptar nuestra invitación para participar en este espacio digital y por honrarme en esta oportunidad haber intercambiado los roles. Muchísimas gracias. No, a ti, Oscar, un abrazo muy grande. Espero no haberme metido en líos. Muchas gracias, Mario. Gracias. Muchas gracias por continuar acompañándonos en este episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Estamos evaluando los 180 días, los primeros 180 días del gobierno de Luis Arce y somos afortunados porque hemos contado con 3 de los comunicadores más conocidos e influyentes del país. En este momento conversaremos con Tufí Aré, quien se formó como licenciado en Ciencias de la Comunicación hace 29 años ya en la Universidad Católica Boliviana. Ha desempeñado su función profesional en distintos medios, tanto de prensa escrita como de televisión y radio. Llegó a ser director del corporativo del grupo El Deber, también fue jefe de redacción de La Estrella del Oriente y actualmente dirige su propio espacio periodístico Asuntos Centrales, el cual se transmite también vía streaming, vía radio, vía televisión. Estimado Tufí, muchísimas gracias, un honor para nosotros tenerte aquí en esta. Gracias, Óscar. El honor es mío estar aquí en el espacio de Frente con Óscar Ortiz. Para mí un gusto especial tenerlo al otro lado. Esta vez siempre lo he tenido entrevistado, pero ahora, bueno, usted nos invita a su buen espacio que ha estrenado y lo felicito por esta apuesta. Muchas gracias, Tufí, muchas gracias. Tufí, creo que es un hito importante, se han cumplido 180 días, los primeros 180 días de esta gestión de gobierno del presidente Luis Arce y el vicepresidente Choquehuanca. En su evaluación, usted que tiene tanta experiencia y está permanentemente día a día siguiendo lo que sucede en el país, ¿cuáles serían las luces y sombras de esta primera parte del gobierno? Es difícil encontrar muchas luces, Óscar, pero creo que a pesar de todo, en el tema de la salud, a pesar de todo, el gobierno ha conseguido aliviar con el asunto de la compra de las vacunas. Si es que se concreta lo de la llegada de 1,5 millones de dosis más, estaríamos hablando de que podría subir del 10% la población vacunada, considerando los antecedentes, ¿no? Evidentemente, tuvimos un año muy difícil de transición en el que la continuidad y la propia gestión de vacunas era realmente muy
difícil de cumplir en un país donde la prioridad era la política, la crisis política. Se hicieron los esfuerzos con el mecanismo COVAX para traer un volumen específico, pero no muy grande, pero no se hizo más otra gestión y entre tanto otros países sí lo hacían, ¿no? El caso de Chile, por ejemplo, que comenzó a mitad de año pasado ya a gestionar la compra. Y Estados Unidos, ni qué decir, ¿no? Y las grandes potencias. Sin ir más lejos, los vecinos, Chile comenzó con anticipación. Yo diría que ante la emergencia el gobierno sí reaccionó, a pesar de las grandes dificultades, y consiguió concretar algunos contratos en el marco de toda esa dificultad. Yo diría que eso es un esfuerzo que podría considerarse luces, un esfuerzo, pero era inevitable no hacerlo, tampoco creo que sea un logro, digamos, ¿no? Pero hubo un esfuerzo en el marco de la adversidad. Hay una notable limitación para los países de acceder a la compra de vacunas y ellos, mal que mal, han conseguido el gobierno un volumen relativamente, diríamos, llevadero. No lo deseable, pero llevadero. Por otro lado, el hecho de haber concretado finalmente la elección regional no es un mérito del gobierno, pero se dio un contexto, por lo menos propicio de clima electoral que ha terminado finalmente sin mayores contratiempos. Ha sido un proceso cerrado, se ha cerrado el ciclo político boliviano electoral y ha sido en la gestión actual de gobierno. Lo demás es muy difícil encontrar mayores aciertos, ¿no? Creo que ha intentado renovar el gabinete en el sentido de no haber incorporado los rostros del pasado, en el sentido de los rostros de resistidos, de perfil muy duro. Sin embargo, es un gabinete muy inocuo, aparentemente, ¿no? No hay alguien que destaque en el gabinete. Aparentemente nos generó expectativa el hecho de que haya gente técnica, no necesariamente la orgánica del más antiguo, y eso lo diría que dio cierta expectativa de aire nuevo. Podría decirse que es un intento de renovación. Eso en concreto mencionaría como aspectos para destacar. ¿Y entre las sombras? Bueno, entre las sombras, creo que el gobierno se enfocó mucho nuevamente en lo electoral, miró mucho al retrovisor. Creo que 6 meses de gestión parecen que han ocurrido más años. Es un gobierno que llega a un nivel de desgaste muy llamativo de manera acelerada. Creo que 4 de los 6 meses han sido básicamente electorales y el gobierno ingresó al poder, el gobierno de Arce, creo que con el trauma y con la inseguridad de la supuesta desestabilización que vivió, de la supuesta desestabilización. Hay un trauma muy instalado que está motivando una gran parte de las decisiones. Creo que ha sido muy marcado el tema de la judicialización nuevamente de la política. Ha sido muy sobredimensionada la expectativa en relación a la gestión económica que no ha logrado resultados esperados todavía. Tenemos un gobierno, desde mi punto de vista, con un liderazgo timorato, a diferencia del de Evo Morales, que nos guste o no, era un liderazgo dinámico, era un liderazgo rápido y dinámico, diría yo, nos guste o no sus decisiones. Creo que tenemos un liderazgo timorato, si se puede llamar liderazgo. Me parece que el presidente tiene un perfil más de operador administrativo del país que de otra índole, ¿no? En consecuencia, dentro de los 2 temas principales, que era la salud y la economía, en la salud se avanzó con la vacunación, se avanzó con el testeo, que se compraron, creo, suficientes test, pero se abandonó otro ámbito, ¿no? La estabilidad en lo que implica los contratos de salud, lo que implica la posible dotación de respiradores, que también debieron reforzar más. En lo económico, muy poco, el bono hambre, el anuncio no concretado de la devolución de los aportes de las AFP, que era un anuncio electoral, y luego un pequeño fondo finalmente que no ha sido todavía colocado en su mayor parte del fondo para las microempresas. Por lo demás, esperábamos una dinámica diferente en lo económico que no se ha dado, y en lo político ha estado fuertemente marcado por la judicialización, por la persecución nuevamente de los adversarios políticos y por una interna del MAS, y una interna que ha intentado el presidente suavizarla, generando otra vez el enemigo al frente, ¿no? A la oposición.
Es decir, tengo la impresión que está con el trauma de la desestabilización a partir de lo ocurrido hace un tiempo atrás, ¿no? Y luego la mirada por el retrovisor constantemente, ¿no? Sin mirada al futuro. Tufi mencionaba lo económico, usted además habiendo desarrollado su carrera en Santa Cruz, que por definición es una agenda mucho más económica, y ahora también forma parte del equipo de la revista Forbes en Bolivia, además de trabajar con Infobae. Tenemos un presidente economista, no sé si hay otro antecedente, pero que además ha sido ministro de Economía durante más de una década. ¿Cómo evalúa usted la política económica del presidente, la acción económica, el impacto que ha tenido en estos 6 meses? Yo estoy sorprendido porque no he encontrado el tamaño de liderazgo del líder del ámbito económico para las circunstancias actuales. Vivimos una crisis realmente profunda en lo económico, se está demandando una mayor rapidez en decisiones, no ha habido una acción realmente fuerte y firme de shock, que creo que en este tipo de situaciones definitivamente hay que aplicar medidas de shock para una crisis tan profunda. Me refiero a inyectar recursos para dinamizar la demanda. El gobierno tiene la visión de que básicamente su modelo está basado en la inversión pública. Ha dicho el presidente Arce que ya empezaron a activarse algunas empresas públicas. Todavía no vemos en ese sentido grandes, diríamos, resultados relevantes. Pero en lo económico estoy sorprendido porque esperaba realmente un estadista que no ha estado a la talla de la profundidad de la crisis, que es enorme, ¿no? A eso se agrava la situación por la ruptura del diálogo con los sectores productivos y además una percepción, creo que de mucha desconfianza de él en relación a los dirigentes de los sectores productivos. El diálogo está cortado con los sectores productivos. Han habido decisiones como la suspensión de las exportaciones de carne que tienen un impacto enorme en la producción del sector agropecuario boliviano, el tema del decreto abrogado de los transgénicos para los ensayos. Son decisiones que en vez de generar cierta expectativa de mayor productividad nos están generando mayor incertidumbre. El impuesto a las grandes fortunas, ahora el impuesto a los servicios digitales. Creo que el gobierno está empeñado en básicamente mejorar las recaudaciones, pero atacando los sectores formales y no trabajando en una perspectiva de mirada nacional, ¿no? El modelo no hay gran cambio tampoco, no hay un gran cambio, ¿no? Es el modelo que hemos conocido, no es ni siquiera, desde mi punto de vista, socialista, ¿no? Es un modelo de libre mercado con un fuerte crecimiento del Estado, sí una competencia muy llamativa del rol del Estado en relación a la producción que nos genera comprensibles inquietudes del sector privado. Hay un divorcio alarmante, no estamos con actores alineados en la perspectiva de una visión de futuro, visión de Estado para reactivar la economía, y aunque el gobierno ha dicho que ve señales de recuperación, creo que son muy tibias esas señales y el empleo todavía sigue siendo alto el desempleo, que es el principal problema del país. Entonces, la verdad que me llama la atención que no haya inyectado realmente algunas medidas de más de shock, ¿no? ¿Cómo se explica desde ese punto de vista que en una crisis tan profunda que se ha agravado muchísimo con la pandemia y que además no está solo en nuestras manos porque solucionarlo, superarlo, porque también hay un tema internacional, los empresarios se quejen que el presidente ni siquiera les ha contestado el teléfono, no han tenido un solo diálogo en estos primeros 6 meses? Usted mencionaba la palabra divorcio, de lo que marca una ruptura muy clara. ¿Y qué implica esta falta de conexión, de coordinación entre el gobierno y el empresariado en estas circunstancias de profunda crisis económica? Implica algo complicado porque el país no va a poder funcionar, Oscar, sin una armonía de Estado y privados. El gobierno, por prejuicios ideológicos, por estigmatización del sector, sobre todo empresarial cruceño, ha decidido cortar el diálogo directo. Yo escuchaba al vocero hace unos días atrás que decía que es otro estilo el de Arce,
que ha decidido priorizar no las cumbres grandes ni el contacto directo con los dirigentes, sino los diálogos sectoriales, sobre todo con los medianos y pequeños empresarios, no lo formalmente constituido en los grandes gremios que conocemos. Pero no se puede gobernar de espalda a los dirigentes empresariales, al sector privado, fundamentalmente cruceño, que básicamente aporta un 40% al Producto Interno Boliviano y es el abastecedor de los alimentos en gran parte del país, el 70% de los alimentos. Entonces es preocupante, no creo que se está tirando un disparo en el propio pie, el presidente está incurriendo en una situación de suicidio de lo que podría ser el futuro económico del país, al ignorar y darle la espalda al sector empresarial. No sé cuándo realmente se va a renovar ese diálogo necesario. Se han tocado las puertas ya a otras personas, no necesariamente al interlocutor principal. Hemos visto la cuestionada reunión de algunos dirigentes empresariales con el propio Evo Morales en Chapare, que ya se nota que la desesperación y la angustia por retomar un diálogo necesario y el presidente todavía no da la señal. Por lo tanto, es suicida lo que está ocurriendo para el propio país porque está en el mismo barco el gobierno que los empresarios, ¿no? No va a funcionar un empresariado por su lado y un gobierno por su lado también. Pero además con relación a las declaraciones del vocero de que había otra forma de trabajar, cuando uno ve las noticias internacionales, en todos los países del mundo está viendo estos encuentros de los presidentes, de los jefes de Estado, no solo con los empresarios, con los distintos sectores de la sociedad, pero entre ellos está el sector privado porque es fundamental para sacar un país de la recesión. Llamó mucho la atención, Tufi, la realización del último Congreso Nacional de Empresarios. Creo que hacía mucho tiempo que no se hacía una reunión de este tipo, pero además con conclusiones, yo diría, bastante claras y firmes, fuertes. Sí, fuertes. ¿No? ¿Cómo evalúa usted esa posición? Yo creo que el hecho de que se vuelvan a reunir después de 3 años implica un nivel de altísima preocupación que no veíamos en el sector empresarial porque no encuentran interlocutores en el lado del gobierno, ¿no? Yo sé que han habido muchas cartas, que han habido solicitudes de audiencia, de reuniones, y parece que han optado ya por el escenario definitivamente del diálogo nacional, en el caso de los empresarios no se había dado, de mostrar la fuerza al gobierno de lo que implica el sector y de reclamar. Ya hay un tono de reclamo que nunca habíamos visto en la gestión de Morales, por lo menos en los últimos años, lo que refleja claramente que el empresariado ya está casi desesperado en términos de poder ser escuchado, ¿no? La firmeza y el tono es muy distinta a la de los últimos 3 años. Yo creo que el empresariado ha decidido ya actuar ante la indiferencia y veremos si funciona, ¿no? Definitivamente ha sido un tono diferente de reclamo, muy duro, que no lo veíamos, y eso muestra el perfil de la relación, ¿no? Que está en este momento interrumpida. Tufi, usted está como persona de los medios, pero además por su relación con medios especializados en materia económica como Forbes, en permanente contacto con distintos actores económicos, con líderes empresariales, y dicen que una de las bases fundamentales de la economía es la confianza. ¿Cuál es el ánimo que usted percibe en los principales actores económicos sobre el estado actual de la economía y sobre las perspectivas? Es de gran incertidumbre, Óscar, pero con esperanza también de largo plazo. Los empresarios, a pesar de todo, siguen apostando a inversiones. Acabamos de conocer la inversión de la siderúrgica más importante del país, la única, en plena pandemia. Hay una parálisis momentánea, pero hay que seguir invirtiendo en el país. Y lo que yo veo es preocupación profunda, una especie de control de expectativas momentáneamente para ver qué pasa ya una vez concluido el ciclo electoral, una esperanza de que esto comience a funcionar, ojalá que concluido el ciclo electoral, ya no hay más elecciones, los empresarios han esperado que pase ese momento. Lo que hay evidentemente es preocupación por muchas cosas, señales de que las petroleras se van, por ejemplo, las cargas sociales que aumentan, el incremento salarial que ha sido mal recibido, por supuesto, todo lo relacionado con el tema impositivo, la falta de incentivos, no alcanza los 900 millones de bolivianos para realmente dinamizar la economía en el caso del fondo creado. Creo que no se ha dicho nada en relación a lo que podría ser la inyección de recursos a la economía vía apoyo financiero internacional.
Yo veo que el empresariado está con mucha preocupación, con una sensación clara de incertidumbre, pero no pierde la esperanza de futuro. Siguen diciendo apostamos a Bolivia, porque cualquiera podría cerrar sus puertas en las condiciones actuales, aunque hay muchas empresas que están cerrando, particularmente microempresas, y hay un clima, un humor social y un humor empresarial no adecuado. Estamos en una crisis indudablemente múltiple. Tufi, le agradezco muchísimo, han sido realmente criterios muy valiosos e interesantísimos y muy honrado de que haya aceptado nuestra invitación. Gracias a usted, Óscar, es un gusto siempre estar junto a usted en este espacio tan importante para el país. Hasta pronto. Muchas gracias. Hemos tenido un episodio realmente muy interesante. Se ha evaluado los 180 días, los primeros 180 días de la gestión del presidente Luis Arce y el retorno del MAS al poder. Y para ello hemos conversado con 3 de los comunicadores más conocidos e influyentes de Bolivia: Carlos Valverde, Mario Espirosa y Tufi Ares. Como ellos han transmitido, yo también comparto la preocupación de que el gobierno y el presidente en particular en estos 6 meses han apostado a no solo un discurso, sino una actitud confrontadora, que impone las cosas, donde ha faltado la voluntad de dialogar, la voluntad de concertar, la voluntad de, en semejante crisis política, económica y social que estamos sufriendo, tanto derivada de los conflictos que ocasionó el fraude electoral del 2019, como todo lo que ha causado e impactado la pandemia en nuestra economía y en la situación social. Lamentablemente, hubiéramos esperado otra actitud. No solo hubiéramos esperado, tanto el presidente como el vicepresidente habían ofrecido otra actitud. Sin embargo, ellos se han desmentido a sí mismos y con la detención arbitraria e inconstitucional de la expresidenta Áñez y 2 exministros en una clara violación de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, creo que se marcó un punto de inflexión en lo que va a ser esta gestión de gobierno, puesto que se vuelve, como decía uno de nuestros invitados, a esa judicialización de la política que tanto ha marcado para mal la política nacional. Por otro lado, un tema que es fundamental, la economía. La verdad es que por primera vez en décadas tenemos un presidente que es economista de profesión, pero que además ha sido ministro de Economía durante muchos años. Y también había la expectativa de que realmente hubiera un programa económico claro, hubiera una agenda de la reactivación. Lamentablemente no se ha observado nada de ello, se ha derogado todo lo que estaba en marcha del periodo de transición, pero no se ha generado nuevas políticas de reactivación. Por el contrario, se han tomado medidas que son contraproducentes para la reactivación, subir impuestos, retornar a los controles de las exportaciones, a la imposición de cupos, al establecimiento de franjas de precios. Medidas, en mi opinión, retrógradas, que lo único que hacen es llevarnos hacia atrás, insistir con un modelo que ha despilfarrado muchos recursos en los últimos años, en la historia reciente del país, pero que no ha desarrollado a nuestra nación ni le ha dado a la población realmente oportunidades de prosperidad que sean realmente sostenibles. Bueno, son los debates que tendrán que venir, son temas fundamentales que tendremos que enfrentar y desde este espacio digital siempre vamos a estar promoviendo la discusión y el análisis de los grandes temas nacionales. Muchas gracias por acompañarnos mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz.